¿Por qué innovar? ¿Para qué innovar? ¿Y por qué hacerlo? Y quiero dejar en claro aquí una idea muy importante. Primero es que ustedes son personas que han asumido un reto fascinante y desafiante y casi imposible también de hacer, que es transformar el sistema y también al mismo tiempo mantener el sistema antiguo. Entonces, ¿cómo se hace para...? Hay una frase que siempre lo utilizo, es ¿reparamos el tren o construimos el avión? Compañero o compañera que me escuchas, ¿qué harías tú? ¿Reparas el tren? Un tren que ya sabes que está viejo y que ya no sirve, o que sirve poco, o quieres, o mejor ya te dedicas tu mente, corazón y manos a hacer un avión que es mucho más potente, a llegar a donde queremos, que es un futuro distinto. ¿Qué harías tú? Creo que la respuesta es muy complicada, porque alguien diría, si tuviese ya la decisión, me dedico solo a construir un avión potente que me lleve a la luna, ¿no? Que nos lleve a lo mejor. Sin embargo, tu TDR, tu contrato de especialista, los indicadores con los que te evalúan como directora de UGEL, los indicadores con los que te evalúan como especialista, son indicadores que te dicen repara el tren. Es más, solo mantén el tren. A veces ni siquiera tienes que repararlo, te dicen cumple con tus funciones. Entonces, sí es bastante complicado en el día a día cómo gestiono la innovación y construyo un avión, y al mismo tiempo tengo que ir cumpliendo con mis labores, que es mantener al viejo sistema. Entonces, no es fácil la innovación, no es fácil la creatividad en un sistema que va a querer autoperpetuarse. Cada norma nació con un fin y cada norma nació con una buena intención, pero el sistema es un cúmulo de normas que se han ido sumando, cada una con una historia distinta, con una buena intención distinta que quizás ya no les interesa ese fin. Entonces, eso es el sistema, es un cúmulo de normas, dispositivos que se han ido sumando a lo largo de 100 años y al final es un monstruo de estos dispositivos. Y a la hora que tú quieres hacer algo por el chico es bastante difícil, porque esos dispositivos impiden que lo ayudes, y lo que terminamos haciendo es dañar al docente. ¿Cuántos docentes escuchamos que se sienten descontentos? Dañar al especialista. ¿Cuántos de ustedes están felices realmente y podrían estar haciendo teletrabajo? Pero hay directores de UGEL que dicen, no creo en el teletrabajo, a pesar de que Servir está incidiendo mucho hoy en día en la norma del teletrabajo, y que a pesar de que las empresas, todo el mundo ya ha aprendido en la pandemia a golpes que uno podía producir en su casa, y bien. Sin embargo, la desconfianza que todavía existe, dice, no, ¿cómo va a ir a su casa? Entonces, no sé cuántos de ustedes están en teletrabajo actualmente. Sin embargo, la norma actualmente te está permitiendo que ya la gente pueda tener un porcentaje de tiempo. Entonces, ya con algo tan simple que es el trabajo híbrido, que es una innovación que ya está ocurriendo en todos los sistemas privados y públicos, no es tan fácil hacerla, que aún más desafiante va a ser con transformar el sistema entero, que es un sistema que tenemos que darle vuelta. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien de que el sistema, que hay que quererlo mucho porque fue una innovación en su momento, fue una respuesta. Hace 200 años se dijeron, ¿cómo hacemos para formar en ciudadanía, en valores patrios, en estados que estaban dispersos? Estaban todos separados los estados, cada quien eran mini pueblos que ni siquiera sabían que eran parte de una nación. Su misma lengua era distinta. Cada país ha nacido a la fuerza y con muchas lenguas internamente. Eso ha pasado en todo el planeta, no solo es el Perú. Italia tenía 1000 lenguas internas y se forzó a aprender solo un idioma, que es el italiano, igual en Alemania, igual en Inglaterra, y el crear un sistema nacional educativo hizo que por lo menos los símbolos patrios se empiecen a unirse. Entonces nacieron con el objetivo de darles una solidez a los estados-nación que estaban naciendo justamente, y en segundo lugar darles habilidades básicas que se pedían en ese momento, porque el mundo estaba industrializando, solo hacía falta que sepan leer un poquito y escribir un poquito y nada más. Entonces, un espacio para darles identidad nacional, símbolos patrios, un espacio donde yo le dé 2 herramientas básicas, porque solo me interesa que vayan a la fábrica, ayuden a poner clavos y nada más, no me hace falta más ahorita. Entonces, para eso, ¿qué dijeron? Hay que innovar algo muy bonito. ¿Y qué dijeron? Federico II de Prusia ha inventado un sistema inspirado en los militares, donde los divide en salones y va metiendo por edades, y ahí los va metiendo en salones y todos ordenados y en filas como militarizados. Perfecto. Esa innovación fue buena probablemente y respondió a ese momento histórico, hace 200 años.
Y esa innovación, ya cuando echó raíces, hoy en día ya no es innovación. Hoy en día, ¿qué es? Es un sistema caduco, porque primero, el mundo ya no necesita necesariamente consolidar Estados-nación. El mundo necesita adhesión a la idea de justicia. La gente es muy individualista. Hemos perdido la noción de hermandad. Ahora hay que consolidar la noción de que somos hermanos, tenemos que cuidarnos. La noción de convivencia. Hoy en día ya no hace falta solo dos habilidades desde para irte a la fábrica a poner clavos, porque los clavos ahora los ponen 20 robots y tenemos muchos dispositivos tecnológicos y digitales que han transformado totalmente el mundo. Entonces hace falta gente que sepa crear, gente que sepa colaborar, gente que sepa comunicarse muy bien, gente que tenga mucha versatilidad para trabajos en equipos rapidísimo, gente que aprenda muy rápido todo y otras cosas nuevas. Y para eso no fue creada la escuela de aulas y de grados. La escuela de aulas y de grados tuvo otro fin. Entonces, ¿qué hacemos? Si nacimos para otra cosa y en ese momento toca otra cosa. Entonces, el desafío es bastante grande en ese sentido, en esa resignificación y rediseño. Entonces, a eso voy con que el desafío que ustedes tienen entre manos es muy importante, ustedes son los custodios del buen aprendizaje. No solo son los custodios de las políticas, que también son, pero ustedes tienen que entenderse como los emisarios de mensajes del futuro, de paz, emisarios de la buena pedagogía. Y si tú no te entiendes como un emisario de la buena pedagogía, no vas a cumplir realmente el rol que se está pidiéndote. Porque si bien tú puedes tener un TDR y indicadores de evaluación con tu evaluación de desempeño que te realizan cada cierto tiempo, ante todo tú eres alguien que está llamado a servir a la buena pedagogía. Entonces la primera pregunta para innovar y para crear tienes que preguntarte es, ¿qué es la buena pedagogía? ¿Qué es el buen aprendizaje? Y esa pregunta tienes que hacerla tú en tu fuero interno y con todo lo que hasta ahora has aprendido de la vida. Y espero que no me respondas a esta pregunta, es que eso es el currículo nacional. No, que el currículo es un dispositivo que sirve para el aprendizaje. Al ser una herramienta, las herramientas son prescindibles, son medios. Es decir, si yo puedo generar aprendizajes profundos sin currículos, ¿está mal? Si alguien te dice, mira, yo puedo hacer que aprenda muchísimo sin currículo, ¿tú qué dirás? No, es que primero es el de herramienta. Vamos a caer en fariseísmos. Cuando Jesús denunciaba a los fariseos diciéndoles, ustedes han perdido de vista el fin. Solo hay 2 mandamientos. Lo demás es un medio. Y si yo puedo saltarme el medio, ¿se acuerdan de la parábola que decía lo del sábado? Que ellos eran muy fieles a que el sábado no se trabaja y Jesús creo que se pone a caminar y come, su gente creo que come en día sábado, empiezan a trabajar el sábado y él pone una parábola también de un animalito que se cae en día sábado y el fariseo que era fiel a la norma dice yo no voy a ayudar porque es sábado. Y estoy siendo fiel, estoy cumpliendo mi deber. Y él dice, eso está muy mal, porque el deber no es esas herramientas que pusieron, sino es 2 fines, que en este caso en el cristianismo son amar a los demás, al prójimo como a ti mismo, pero también tenemos 2 principios esenciales en educación. En educación es 1, que nadie debe aprender lo que no quiere, y 2, nadie debe enseñar lo que no domina. Y el aprendizaje es una relación personal, segundo principio, una relación que se da de uno a uno. Siempre fue un vínculo la educación y debe seguir siéndolo en vínculo, no en masas, no 1 a 30, no uno a 60. Entonces, es tu rol recuperar esa identidad de la educación y en ese sentido la innovación tiene un marco. Ese es el marco de la innovación. No es innovar porque está de moda, no. Es innovar porque nos estamos muriendo. Es innovar porque no podemos permitir que más chicos sean acuchillados. Hace 2 o 3 semanas estuve visitando en un hospital aquí en el Callao, junto con el director regional, para acompañar a la familia a un joven de 16 que lo habían acuchillado porque lo esperaron en la salida, el compañero, y le hicieron daño en el hígado, 4 centímetros del cuchillo y en el páncreas. Y no es justo que ese joven en el sistema educativo, porque ese problema era de antes. ¿Qué hemos hecho para que no lleguemos hasta el tema de un joven que estaba operado y se quejaba mucho, ¿verdad? Era muy doloroso ver un joven que no tenía derecho, que no tenía por qué estar así, y el otro joven, el agresor, también tiene otra historia,
estaba escondido por los papás, la policía lo estaba buscando, y esto pasa cada semana, más grande o menos doloroso, en tu UGEL, en mi UGEL, está pasando. Entonces, la innovación no es un lujo. La innovación y la creatividad no son, si quiero lo hago. La innovación es un deber esencial, porque ya lo explicamos, el sistema ya caducó. El sistema está empezando a hacer daño a las personas. Desde esos profesores que se sienten tratados no con respeto desde la UGEL, y la UGEL no es que sea mala, sino que son sus procedimientos que no están bien. ¿Y quién va a cambiar eso? Las personas. ¿Y quiénes son las personas? Tú eres la persona. Entonces, líder es aquel que decide tomar decisiones y hacerse cargo. Cada quien, desde tu rol de especialista en UGEL, especialista en DRE, jefe de área, director, etcétera, de UGEL o de DRE, tú eres el responsable desde donde estás de empezar esos cambios y esas innovaciones que se esperan en muchas áreas. Porque como dije, ya sea en convivencia, no podemos consentir que sigan ocurriendo esto de casos de violencia grave. En segundo caso, el tema de los aprendizajes. Los chicos están saliendo abandonados hacia un mundo que ya no los hemos preparado. Y no hablo de los chicos del futuro, hablo de los chicos de la promoción del 2022. Están yendo a dónde se van. A un mundo que ellos nunca les han preparado. Aprender a aprender. Un mundo donde cambiamos de trabajo cada año. Y la única habilidad importante era la competencia 29. ¿Qué dice en la competencia 29 del currículo nacional? El joven gestiona de manera autónoma sus propios procesos de aprendizaje. Esa es la vida humana hoy en día, gestionarse de manera autónoma. Y lo primero que ocurre en primaria es, profesora, ¿qué lapicero usó? ¿Rojo o negro? Le hemos mutilado la autonomía. Ya en primaria ya empiezan a ocurrir las mutilaciones, donde mutilamos generaciones de personas. Vuelvo a repetir, no es la persona, los del sistema, los malos, es que el sistema respondió a otra cosa. Quizás hasta en el pasado, el sistema, la sociedad pedía gente que sea así, como poner clavos nada más, o sea, esté sentadita, quietecita, que no se mueva de una silla, y entrenarlos para que sean quietecitos, y hasta para que sean aburridos, porque en lo que su futuro va a ser, será un trabajo aburrido, que no queremos que esté clavando clavos 8 horas al día y haciendo algún trabajo repetitivo mecánico, y 11 años de preparación en que estar quietos me va a servir para eso. Pero hoy en día ya no requerimos ni siquiera esa actitud. También queremos gente que se esté moviendo, dinámica. En cambio, hasta ahora vemos, te moviste, Pepito, no te debes de mover. O sea, seguimos porque el sistema fue diseñado para otra época. Entonces, tenemos que decirle, gracias sistema educativo, fuiste una innovación, en su momento eras la innovación, gracias Nexus, gracias hasta los sistemas administrativos, han sido innovaciones. Yo creo que el que inventó el Nexus fue excelente, pero yo no sé si sirva ese sistema hoy en día. O sea, piensen que la innovación no solo es pedagogía, es todo el sistema completo. La misma división del Ministerio de Educación. ¿Cómo están divididas las oficinas? ¿Esa es la verdadera división necesaria? ¿Qué significa educación básica regular? También cuestiona eso. ¿Qué es educación básica? ¿Qué es lo básico? ¿Y hasta cuándo es lo básico? Lo básico es competencias del mañana, del siglo XXI, y se pueden cumplir quizás hasta los 12 años, 13 años. ¿Qué significa? Algo que se inventó, la secundaria fue una invención. Solo existió siempre la primaria. Es el núcleo del sistema, la primaria. Después se crearon escuelas secundarias. Y la primaria fue también una invención posterior. Perdón, la inicial. El kinder fue una copia de la primaria. Por eso el kinder tiene mucho de primaria. Los diseños son básicamente similares o iguales. No se innovó, realmente se hizo una adaptación para cada nivel. Entonces, ya es hora de que usted tienes que pensar, pues, cuestiónalo para bien. Todo, quizás la nueva educación básica sea de 7 años a 13, ya está, o a 11. Hoy en día un joven de 11 con internet, con sus habilidades, puede quizás haber dominado lo básico. Pero antes tenemos que sincerar qué significa habilidades básicas para que ellos puedan después de lo básico ir al mundo del mañana, que es ya la inserción laboral, la certificación, quizás puede empezar a los 12, 13 años.
Entonces, a eso quiero ir. Es tu deber empezar a cuestionar, empezar a innovar por el bien de los chicos. Entonces, cumplamos este deber de innovación, de creación, y no por moda, sino por necesidad intrínseca de todo buen educador. Entonces, eso es lo que quería dar esa introducción y entender que las normas deben estar al servicio. Y si la norma la rompe, tenemos que ser inteligentes para poder darles vueltas, porque efectivamente hay normas que están siendo injustas. Me pongo aquí el ejemplo de Rosa Parks. Rosa Parks era esta joven de color, joven negra, en Estados Unidos en el año 60, en los 60, donde fue la primera, acuérdense de Rosa Parks, se sienta en la parte delantera del autobús cuando estaba prohibido que la gente negra de color se siente en la parte delantera. Estaba la ley, la norma. La norma decía que no deberían juntarse. Hay normas que quizás no tienen sentido. Y tú tienes que tener la capacidad de ver qué norma ya no tiene sentido y ver cómo la cuestionamos. Entonces ella se sentaba sola para atrás y ella dijo, no, me voy a sentar adelante porque ya empezaba el movimiento de derechos civiles. Se sentó adelante, la metieron a la cárcel ese día, obviamente, porque se sentó en el lugar que no debía. Y Rosa Parks al final salió en la cárcel, pero generó toda una movilización, movimiento ahí con Martin Luther King, de empezar ya a retomar esos derechos y cambiar esas normas que no están haciendo bien. Entonces, el ejemplo de los derechos civiles es un ejemplo donde las normas no siempre tienen la razón. La mujer no podía votar hace 50 años en muchos países. Entonces hace 51 años alguien diría, no, es que la norma dice que no tienes derecho. No, tengo que cuestionar la norma porque lo que me importa a mí es la persona. La norma está al servicio de la persona y las normas las podemos cambiar. Cualquier ley. No, Roberto, la Ley General de Educación dice esto. Bueno, pero si bien hay algo de la Ley General de Educación que hay que cambiar, la cambiamos, la discutimos, somos democracia. Si vemos que algo que no está al servicio de la persona, hay que cambiarlo. Como por ejemplo lo que acabo de comentar. Si vemos que educación básica ahora tiene que ser de 7 a 12 años y que el chico ya en esos años podría realmente, con una reforma adecuada, hacer todo, la cambiamos. Pero eso tiene que partir de nosotros, pedagogos, que somos custodios del brillo en los ojos. Que nunca se apague brillo en los ojos para mí es curiosidad. Que nunca se apague la curiosidad en un humano. Es el peor daño que puede hacer un ser humano. Apagarle su capacidad de hacer preguntas. Apagarle sus preguntas fundamentales, sus inquietudes. Todo humano trae 5 preguntas para toda su vida. Tú incluido tienes 5 preguntas. Ahora corre con tu mamá. Ojalá que todavía esté viva tu mamita y dile, mamita, ¿qué me gustaba hacer o qué me veías inquieto a mis 5 años? Y probablemente esas cosas que tú siempre te gustaban y te enfrascabas son las preguntas que te van a acompañar a lo largo de tu vida. Apúntalas. Generalmente tenemos de 5 a 10 preguntas. Y esas preguntas van a dar luz a muchísimos proyectos que tú vas a impulsar. Entonces, ese es nuestro gran desafío. Las normas al servicio de la persona. Y la otra gran idea es, el primer campo de transformación soy yo mismo. Por eso dije las preguntas, si tú tienes esa curiosidad nuevamente, vas a poder empezar a contagiarlas a tus docentes y ellos a su vez a los estudiantes. Entonces con eso quiero cerrar esa introducción del video que vieron ustedes, de por qué es importante esta innovación y creatividad en el sistema educativo. Gracias y ahora sí, con la parte que continúa.